Agroveterinaria al Día llega gracias a Cooperativa de Criadores del Cibao, Veterinaria del Norte, Horizonte Agrícola S.A., todo para su riego e invernaderos. Productores Agrícolas S.A., PASA, Manuel Tejada y Asociados, Agropecuaria Wilce, calidad insuperable. Instituciones Pecuarias Dominicanas, INOA Rosario y Asociados. Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFE, camino a la excelencia. Semilla 100% garantizada. Germinación saludable. Raíces más fuertes. Mejores frutos. Mejores cosechas. Seguridad para tu inversión. Teléfono 809-756-8985. De todos en semilla. AFIPA, Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección del Cultivo. Y con ustedes, sus conductores, el doctor Manuel Díaz y el ingeniero agrónomo Luis Felipe García. En esta finca se está fraguando un experimento que podría revolucionar la forma en la que producimos nuestra comida y ser un arma decisiva en la lucha contra la crisis climática. Y la clave está aquí. Acompáñame. Este es Marc Gracia, un científico del Centro de Investigación Ecológica CREAF que lleva toda su vida estudiando los ecosistemas terrestres, hasta que en 2016 decidió convertir esta finca abandonada llamada Planesas en su laboratorio. El objetivo del experimento: buscar nuevos modelos de producción de alimento que nos sirvieran para alimentar a toda la humanidad con alimentos de calidad, sin depender del petróleo y dando respuesta a las necesidades de lucha contra el cambio climático y regeneración de la biodiversidad. Cada gramo de este suelo contiene más de 100 millones de microorganismos que trabajan con las raíces de las plantas, los hongos, las lombrices y los insectos para crear un auténtico cosmos, la superestructura que hace posible la vida en nuestro planeta, que almacena más carbono que todos los árboles del mundo juntos y que actúa como una esponja porosa que retiene el agua y que es, en definitiva, el estómago externo de las plantas, haciendo que se puedan nutrir correctamente. Pero este universo del que depende todo ya no existe en los campos de cultivo. Se trata de cambiar completamente las técnicas, pasando de una visión miope, arraso el suelo, me cargo toda su fertilidad, lo vacío de nutrientes y cada año le tengo que echar químicos que además tengo que comprar para que las plantas puedan crecer. Pasar a regenerar la naturaleza y utilizar la fertilidad del suelo para producir alimentos. Es la agricultura regenerativa, que trabaja con la naturaleza, con la biodiversidad, no en contra, pudiendo almacenar 10 veces más agua que un campo de cultivo convencional y obteniendo además una productividad muy alta. El secreto: cultivar sin arar la tierra, sin destruir la estructura del suelo y sin usar pesticidas ni fertilizantes, y utilizando en este caso abono vegetal procedente de ramas trituradas del bosque y el pastoreo estratégico para recrear el comportamiento natural de las manadas de herbívoros y regenerar el ecosistema del suelo. Nosotros metemos los animales cada día en una parcela y están solamente un día y al día siguiente ya se van a una parcela diferente. De manera que al final del año los animales han pasado por una parcela entre 7 y 8 días al año y el resto de días, 358 días restantes, el pasto está reposando, recuperándose para poder hacer todo este trabajo de fotosíntesis y secuestro de carbono que nos permite esta mejora ambiental. De esta forma las vacas pasan de ser un problema a formar parte de la solución. 6 años después, este es el resultado. Sí, hace 5 años esto era un suelo degradado con un 1,8% de materia orgánica y en estos 5 años hemos conseguido pasar de este 1,8 a valores que pueden estar entre 5 y 6% de materia orgánica. Puede que esto no te diga nada, un aumento del 4% de materia orgánica, pero es una auténtica barbaridad. Esa materia orgánica es básicamente carbono obtenido del CO2 atmosférico. Varios estudios científicos concluyen que si los suelos agrícolas incrementasen en tan solo un 0,4% su contenido de materia orgánica cada año, podrían capturar una parte muy importante de las emisiones de efecto invernadero anuales y jugar un papel clave en la lucha contra la crisis climática. Con este suelo regenerado
que es el que alimenta las plantas y nos permite retener agua, podemos tener un huerto altamente productivo sin labrar, sin quitar malas hierbas, sin aportación de abonos externos y con un consumo de agua mucho más reducido. La agricultura regenerativa crea una propuesta donde el sistema no depende de unas pocas agroquímicas, sino que vuelve a estar otra vez en manos del agricultor. Reconstruir la fertilidad natural del suelo nos permite producir comida sin los caros y dañinos fertilizantes basados en petróleo, tener cultivos muchísimo más resistentes a las sequías, ya que estos suelos vivos llenos de túneles y microgalerías almacenan muchísima más agua que un suelo degradado, y nos permite convertir un problema, la agricultura y la ganadería, que generan muchísimas emisiones de efecto invernadero y destrucción de biodiversidad, en una solución. Contamos que se puede alimentar entre 260 y 400 familias. Es la producción que puede llegar a generar un proyecto como este, que es una finca pequeña en una zona de agricultura pobre. Podemos utilizar esta nueva técnica para restablecer el equilibrio ambiental, combatir la crisis climática y ecológica y a la vez alimentar al mundo con alimentos mucho más saludables y sostenibles. Marc y el CREAF, que es un centro público de investigación que trabaja para hacer frente al cambio climático, restaurar la naturaleza y revertir la pérdida de biodiversidad, han creado un manual de acceso libre que explica cómo hacer la transición al método regenerativo y ofrecen formaciones y visitas en la finca Planesas. Cualquiera puede hacerlo y está pasando por todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, con millones de hectáreas ya en funcionamiento. La Asociación Española de Agricultura Regenerativa acaba de publicar el primer mapa de explotaciones regenerativas del país. Es el momento de poner en marcha estas soluciones para poder alimentarnos sin devorar el planeta ni desestabilizar el clima. Es ahora. Capítulo 1. Más allá del compost. Redescubriendo el suelo como un organismo vivo. Durante siglos, la humanidad ha tratado el suelo como un simple soporte, una superficie donde plantar, construir o extraer minerales. En los últimos años, la revolución del compostaje nos enseñó que los desechos orgánicos pueden transformarse en vida. Pero hay algo aún más profundo que muchos aún no ven. El suelo no es un receptor de compost. Es un organismo vivo. Y como todo organismo, necesita algo más que comida. Necesita equilibrio, interacción, ciclos, descanso y relaciones simbióticas. Este primer capítulo no se trata de técnicas. Se trata de entender el alma de lo que estamos regenerando. Porque antes de construir suelos fértiles, hay que aprender a leerlos. El error de tratar al suelo como una cosa, cuando alguien dice, vamos a enriquecer el suelo, suele imaginarlo como un depósito vacío donde se agrega algo valioso, compost, estiércol, mantillo, minerales. Pero esta visión es incompleta y a veces incluso contraproducente. El suelo no es una cosa, es un sistema complejo con miles de especies interconectadas que dependen de condiciones finamente equilibradas. El verdadero enriquecimiento del suelo no se trata de agregar, sino de restaurar relaciones. Micelios que se comunican con raíces, bacterias que intercambian nutrientes por azúcares, insectos que airean, fragmentan y fermentan. Cada uno tiene una función y su presencia o ausencia cambia por completo el comportamiento del suelo. El suelo como sistema simbiótico. Imagina por un momento que el suelo no es tierra, sino una ciudad subterránea. Hay túneles, calles, almacenes, canales de comunicación, zonas de reciclaje, intercambios comerciales, defensa contra invasores y hasta relaciones diplomáticas entre especies. Las micorrizas, hongos que se asocian con raíces de plantas, son quizás el mejor ejemplo. Las plantas les entregan azúcares y a cambio los hongos les traen agua y minerales que ellas no podrían alcanzar. Algunas micorrizas incluso conectan diferentes plantas entre sí, permitiéndoles compartir nutrientes o advertirse mutuamente del ataque de plagas. Cuando uno aplica compost sin tener en cuenta estos sistemas simbióticos, puede estar alimentando una parte, pero desequilibrando otra. Tal como una dieta rica en nutrientes pero desequilibrada puede enfermar un cuerpo humano, un suelo mal alimentado puede perder diversidad funcional y volverse dependiente de insumos externos. Escuchar antes de actuar. Los indicadores del suelo vivo. Antes de aplicar cualquier técnica avanzada, hay que aprender a observar. El suelo habla. Lo hace con su olor, su textura, su color.
la forma en que retiene el agua o la manera en que las raíces se comportan en él. ¿Qué nos dice un suelo cuando tiene olor a moho fresco, que hay vida fúngica activa, tiene olor a amoníaco o huevos podridos, que hay descomposición anaeróbica, falta de oxígeno, se compacta al caminar, que ha perdido su estructura por falta de organismos que lo aireen, está seco en la superficie pero húmedo debajo, que tiene una cobertura deficiente y expone su microbiota al sol? Tiene lombrices, que hay buena cantidad de materia orgánica y equilibrio en los ciclos de descomposición. Este tipo de observación es el primer paso en la construcción avanzada de suelo. No se trata de cuánto compost tienes, sino de qué relaciones puedes restaurar. El suelo necesita tiempo, no solo nutrientes. Una de las claves menos comprendidas de la regeneración del suelo es el tiempo. La agricultura moderna ha enseñado a los agricultores a aplicar soluciones inmediatas. Pero la naturaleza no funciona así. Para que un suelo recupere su equilibrio biológico, necesita fases: descomposición, colonización, estructuración, cobertura, estabilización. Muchas veces esto toma meses o incluso años, y hay que resistir la tentación de apresurar el proceso con aditivos que solucionan un síntoma, pero no la raíz del problema. Un ejemplo claro. Cuando un suelo tiene deficiencia de nitrógeno, la solución convencional es aplicar estiércol fresco o compost nitrogenado, pero a veces la causa real es una disfunción en las bacterias fijadoras de nitrógeno. Si no se reequilibran los microorganismos, ese nitrógeno aplicado se perderá rápidamente y el problema regresará. Aquí entra en juego el pensamiento sistémico. El rol del ser humano en la regeneración. Aquí es donde entramos nosotros. No como ingenieros que arreglan un sistema, sino como facilitadores. Nuestro rol no es imponerle al suelo lo que creemos que necesita, sino crear las condiciones para que él mismo se regenere. Esto significa evitar la labranza innecesaria, para preservar la estructura natural, cubrir el suelo con materia vegetal viva o muerta para proteger la vida microbiana, integrar cultivos que estimulen la actividad de microorganismos específicos, dejar descansar las zonas sobreexplotadas, observar cada intervención como parte de un ciclo más amplio. Esto no es pasividad, es sabiduría activa. Es comprender que los verdaderos constructores del suelo no son nuestras manos, sino los millones de organismos que viven bajo nuestros pies. ¿Por qué ir más allá del compost? Porque el compost, aunque maravilloso, es solo el principio, es el alimento. Pero si no hay quien lo coma, si no hay una red viva que lo procese, redistribuya y metabolice, entonces no estamos regenerando suelos. Estamos simplemente agregando materia inerte a un sistema dormido. El desafío es otro, reactivar ese sistema dormido. Y para ello debemos conocerlo, observarlo y dialogar con él. Este capítulo es la invitación a mirar con nuevos ojos, a dejar de pensar en términos de insumos y comenzar a pensar en términos de relaciones. Conclusión. Regenerar suelos no es solo una cuestión técnica, sino espiritual. Implica una relación, una alianza. Nos coloca como parte de un sistema más grande, donde no somos protagonistas, sino aprendices. Y solo cuando entendemos eso, podemos comenzar a construir suelos verdaderamente vivos. Porque más allá del compost, está el misterio de la vida subterránea. Y solo al honrarlo, podemos formar parte de su renacimiento. Capítulo 2. Estructura y arquitectura del suelo. ¿Cómo se construye un ecosistema subterráneo saludable? Cuando pensamos en construir un suelo fértil, lo primero que se nos viene a la mente es nutrición, minerales, materia orgánica, compost. Sin embargo, uno de los aspectos más fundamentales y frecuentemente ignorados es la estructura del suelo. ¿Cómo está armado? ¿Cómo se sostiene su arquitectura interna? ¿Cómo se conectan sus espacios porosos, sus agregados, sus capas? En este capítulo, entraremos en el corazón del suelo desde el punto de vista físico y funcional. Vamos a hablar no de lo que hay en el suelo, sino de cómo está organizado todo eso. Porque un suelo puede tener materia orgánica, nutrientes y microorganismos. Pero si su arquitectura está colapsada, todo se detiene. ¿Qué es la estructura del suelo y por qué importa tanto? La estructura del suelo es la forma en que las partículas, arena, limo, arcilla, se agrupan y forman agregados, creando una red tridimensional de espacios. Estos espacios permiten el paso del agua y el aire, el crecimiento de raíces, el movimiento de organismos del suelo, el intercambio de gases y nutrientes.
Cuando esta arquitectura está sana, el suelo respira, filtra, almacena y sostiene. Cuando está dañada, el suelo se compacta, se anega o se erosiona. Es la diferencia entre una esponja viva y un ladrillo muerto. La creación natural de la estructura, un acto colectivo. La estructura no se crea de forma mágica, se construye lentamente, de manera colectiva, por raíces vivas que empujan, sueltan y exudan sustancias pegajosas, hongos que aglutinan partículas con sus hifas, lombrices y artrópodos que excavan galerías y mezclan materiales, bacterias que producen sustancias mucilaginosas, materia orgánica en descomposición que une partículas minerales. Este proceso puede tardar décadas si se deja a la naturaleza sola. Pero la buena noticia es que podemos facilitar y acelerar esta creación estructural si trabajamos a favor del sistema y no en su contra. Los enemigos silenciosos de la estructura del suelo. Muchos suelos fértiles han sido destruidos no por falta de compost ni por exceso de químicos, sino por malas prácticas físicas. Labranza continua. Rompe los agregados naturales y mata a los arquitectos del suelo, lombrices, hongos, compactación por maquinaria o pisoteo. Reduce el espacio poroso y bloquea la respiración del suelo. Falta de cobertura. El sol directo y la lluvia fuerte degradan la estructura, destruyen agregados y erosionan la capa superior. Riegos violentos o en exceso desmoronan los agregados recién formados. Estas prácticas colapsan la arquitectura interna. El suelo pierde resiliencia. Y aunque sigamos agregando materia orgánica, todo se vuelve efímero si no cuidamos su esqueleto. ¿Cómo observar y diagnosticar la estructura del suelo? Antes de aplicar cualquier mejora, hay que observar. Y no se necesita tecnología, solo manos, ojos y un poco de agua. Pruebas caseras que revelan la estructura. Prueba de agregados en agua. Toma un terrón de suelo seco, colócalo en agua. Si se deshace rápido, tiene mala estructura. Si mantiene su forma, hay agregados estables. Agroveterinaria al Día llega gracias a Cooperativa de Criadores del Cibao, Veterinaria del Norte, Horizonte Agrícola S.A., todo para su riego e invernaderos. Productores Agrícolas S.A., PASA, Manuel Tejada y Asociados, Agropecuaria Wilce, calidad insuperable. Instituciones Pecuarias Dominicanas, INOA Rosario y Asociados. Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFE, camino a la excelencia. Semilla 100% garantizada. Germinación saludable. Raíces más fuertes. Mejores frutos. Mejores cosechas. Seguridad para tu inversión. Teléfono 809-756-8985. De todos en semilla. AFIPA, Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección del Cultivo. Y con ustedes, sus conductores, el Dr. Manuel Díaz y el ingeniero agrónomo Luis Felipe García. Perfil del suelo con pala, abre un corte vertical y observa cómo están dispuestas las capas. ¿Hay raíces profundas? ¿Aireación? ¿Horizontes bien definidos? Densidad al tacto. Un suelo con buena estructura debe deshacerse en grumos, no en polvo ni en bloques compactos. Presencia de canales y túneles. Indican actividad biológica estructurante. Este diagnóstico visual y táctil es clave para decidir qué prácticas aplicar después. Estrategias para reconstruir la arquitectura del suelo. Si el suelo está dañado, no basta con alimentarlo, hay que reconstruirlo. Aquí es donde entran técnicas avanzadas de construcción biológica. 1. No labranza con cobertura vegetal. Evitar la labranza permite que los hongos, lombrices y bacterias estabilicen la estructura sin interrupción. Acompañarlo con cultivos de cobertura ayuda a crear agregados nuevos. 2. Abonos verdes con raíces profundas. Plantas como la alfalfa, el rábano forrajero o el centeno rompen capas compactas con sus raíces. Dejan canales naturales para que el agua y el aire fluyan, y al descomponerse, dejan materia orgánica distribuida en profundidad. 3. Inoculación biológica. Aplicar microorganismos estructurantes, micorrizas, bacterias beneficiosas, en conjunto con materia orgánica, permite acelerar la formación de agregados estables. 4. Biochar como esqueleto mineral. El biochar
carbón vegetal activado, no es fertilizante, es una estructura porosa permanente. Actúa como refugio para microorganismos, esponja para nutrientes y estabilizador de humedad. Usado en conjunto con compost y cobertura, fortalece la arquitectura del suelo durante décadas. 5. Rotación de raíces. Diseñar cultivos rotativos que incluyan raíces finas, gruesas, superficiales y profundas es clave. Cada tipo crea una firma arquitectónica distinta, y la combinación de muchas fortalece la tridimensionalidad del suelo. El suelo como esponja viva. Un suelo con buena estructura funciona como una esponja. Almacena agua en épocas secas. Filtra el exceso en épocas de lluvia. Retiene nutrientes en sus poros. Aloja vida en múltiples capas y formas. Esto no es poesía, es resiliencia agrícola real. En tiempos de clima extremo, un suelo bien estructurado marca la diferencia entre una cosecha salvada y una pérdida total. Reflexión final. Reconstruir desde abajo. Muchas veces buscamos soluciones externas, productos, fertilizantes, remedios para suelos estériles. Pero lo más poderoso que podemos hacer es permitir que la vida estructure su casa. Nuestra tarea no es reemplazar a los ingenieros naturales del suelo, es protegerlos, es crear condiciones para que ellos construyan, porque solo ellos saben hacerlo a escalas microscópicas, con precisión biológica, con resiliencia a largo plazo. Cuando dejamos de roturar, cuando dejamos de empobrecer, cuando dejamos de interrumpir, el suelo comienza a reconstruirse, desde abajo, silenciosamente, pero poderosamente. Y entonces ocurre lo que siempre debió ocurrir, que el suelo vuelva a ser un hogar. Capítulo 3. El rol de las micorrizas. Tejiendo redes subterráneas de fertilidad y resiliencia. Para quienes observan el suelo desde una perspectiva mecánica, las raíces son las encargadas de extraer agua y nutrientes. Pero quienes han profundizado en la biología del suelo saben que, debajo de casi cada planta, hay una sociedad secreta y cooperativa. Una red fúngica milenaria, sutil, invisible a simple vista, que transforma la forma en que las plantas se nutren, se comunican y se defienden. Esa red son las micorrizas. Este capítulo está dedicado a una de las relaciones más poderosas y elegantes de la naturaleza, la simbiosis entre las plantas y los hongos micorrízicos. Entender su funcionamiento es fundamental para ir más allá del compost y construir suelos vivos, resilientes y fértiles, sin depender de insumos externos. ¿Qué son las micorrizas? El término micorriza viene del griego mix, hongo, y riza, raíz. Son asociaciones simbióticas entre ciertos tipos de hongos del suelo y las raíces de las plantas. En esta relación, el hongo micorrízico se adhiere y penetra en las raíces. Extiende una red de filamentos finísimos, hifas, hacia el suelo. A cambio de azúcares producidos por la planta, el hongo provee fósforo y otros minerales difíciles de absorber, agua desde microporos inaccesibles, protección contra enfermedades y estrés ambiental. No es un capricho biológico, es una alianza evolutiva que se remonta a más de 400 millones de años. El 90% de las plantas terrestres dependen o se benefician de esta relación. ¿Por qué son clave para la construcción del suelo? Cuando construimos suelo, no solo buscamos añadir materia, buscamos organizar la vida subterránea. Y las micorrizas son el sistema nervioso de esa vida. Beneficios clave. Aumento de la absorción de nutrientes. Las hifas del hongo son hasta 100 veces más finas que una raíz, lo que les permite explorar volúmenes de suelo que la raíz sola jamás alcanzaría. Estructuración del suelo. Las hifas secretan una proteína llamada glomalina, que actúa como pegamento para las partículas del suelo, ayudando a formar agregados estables. Mayor resistencia al estrés hídrico y salino. Las micorrizas ayudan a mantener el flujo de agua y a modular el equilibrio osmótico. Defensa ante patógenos del suelo. Algunas especies micorrízicas activan defensas en las raíces y compiten directamente con hongos patógenos. Interconexión entre plantas. Wood Wide Web. A través de micorrizas, las plantas pueden intercambiar nutrientes, señales de alerta y hasta carbono entre sí. Esta red comunitaria subterránea es un verdadero ecosistema social. Tipos de micorrizas más comunes. Ectomicorrizas. Forman una envoltura externa en raíces, muy comunes en árboles como pinos, abedules, robles. Endomicorrizas, arbusculares.
penetran en las células de la raíz y son las más comunes en huertas, pastos y cultivos. Micorrizas ericoides, asociadas con plantas de suelos ácidos como arándanos. Orquidoides, relación simbiótica especializada con orquídeas. Conocer el tipo de planta que cultivamos nos permite buscar el tipo adecuado de hongo simbionte. Cómo fomentar micorrizas en tu suelo. Para que esta red se active y prospere, debemos dejar de interrumpirla y empezar a nutrirla. Estas son las claves. 1. Evita la labranza. Cada vez que labramos el suelo, destruimos las hifas micorrízicas. Son frágiles y necesitan continuidad. La no labranza es su mejor aliada. Tú. No abuses del fósforo químico. El exceso de fósforo disponible inhibe la formación de micorrizas, ya que la planta cree que no las necesita. Usar compost maduro y mineralización lenta es preferible. 3. Usa plantas hospedadoras. Cultivos como maíz, cebada, frijoles, alfalfa, zanahorias y cebollas son excelentes hospedadores micorrízicos. Rotarlos favorece su permanencia. 4. Inócula con esporas o suelo activo. Puedes aplicar directamente inoculantes comerciales de micorrizas, o traer tierra viva desde un bosque o una huerta bien establecida. 5. Aporta materia orgánica estable, no tanto como alimento, sino como ambiente. Las micorrizas prosperan en suelos con estructura, humedad y diversidad microbiana. Las micorrizas como estrategia de resiliencia ecológica. En sistemas permaculturales, agroforestales y regenerativos, las micorrizas son fundamentales para reducir dependencia de fertilizantes, aumentar la resiliencia frente al cambio climático, recuperar suelos degradados sin insumos industriales, tejer redes subterráneas que mantienen la estabilidad comunitaria vegetal. En un mundo que busca independencia energética y alimentaria, crear suelos micorrizados es una revolución invisible pero radical. Reflexión final: no controlar, sino cooperar. No se trata de controlar el suelo, ni de usar a los hongos. Se trata de volvernos aliados de una inteligencia evolutiva que ya sabe cómo construir fertilidad a largo plazo. Las micorrizas nos enseñan que la vida no se da sola. Se conecta, se apoya, se extiende. Lo mismo debe hacer nuestro enfoque al cultivar y regenerar la tierra. Si tejemos redes humanas inspiradas en las micorrizas, con intercambio, confianza y apoyo mutuo, podemos construir, también en la superficie, una fertilidad cultural tan resistente como la del suelo sano. Capítulo 4. El poder de las raíces. Cultivar profundidad y estabilidad desde abajo. Cuando pensamos en cultivar suelo fértil, solemos enfocarnos en lo que añadimos desde arriba: compost, mulch, enmiendas. Pero el verdadero milagro de la regeneración ocurre desde abajo. Las raíces vivas son uno de los elementos más poderosos, persistentes y subestimados en la arquitectura de suelos saludables. En este capítulo exploraremos por qué cultivar raíces diversas, profundas y activas es esencial para construir suelo fértil, estable y resiliente a largo plazo. Las raíces no son solo soporte, son constructores vivos del suelo. En la agricultura convencional, las raíces son vistas como una consecuencia del cultivo, no como una herramienta. Pero en la visión regenerativa, las raíces cumplen múltiples funciones ecológicas simultáneas. Físicamente perforan el suelo, creando canales de aire y agua. Liberan exudados, alimentando microorganismos específicos. Dejan materia orgánica en profundidad, alimentando a largo plazo. Interactúan con hongos y bacterias, generando redes simbióticas. Fijan carbono atmosférico en la tierra, estabilizándolo por décadas. Es decir, cada raíz es una biotecnología evolutiva que labra, nutre, fertiliza, estructura y conecta. Ignorar este poder es perder la oportunidad de construir suelo sin gasto. Exudados radicales, el lenguaje químico del suelo. Uno de los grandes secretos del suelo fértil es invisible: los exudados radicales. Se trata de una variedad de compuestos que las raíces liberan voluntariamente: azúcares, aminoácidos, enzimas, ácidos orgánicos, fitohormonas. ¿Pero por qué lo hacen? Para alimentar bacterias y hongos beneficiosos que, a cambio, ayudan a la planta. Para solubilizar nutrientes minerales y hacerlos absorbibles. Para comunicarse químicamente con otros organismos, incluso para repeler enemigos. Para generar una zona viva y competitiva a su alrededor. La rizósfera. Cada planta, según su especie, su etapa de desarrollo, el clima y el suelo, modula su lenguaje químico subterráneo, construyendo un perfil biológico único.
Cultivar raíces diversas. El verdadero compost dinámico. Así como en un compost, buscamos variedad de ingredientes para lograr un equilibrio de nutrientes, en el suelo buscamos diversidad de raíces. No todas las raíces hacen lo mismo. Las raíces profundas, como las de rábano forrajero, alfalfa o girasol, abren canales y rompen compactaciones. Las raíces finas y superficiales, como trébol, avena, cebolla, alimentan la capa superior del suelo. Las raíces nodulares, leguminosas, fijan nitrógeno atmosférico. Las raíces fibrosas, gramíneas, forman una red densa que sostiene la estructura. Algunas plantas incluso exudan sustancias antimicrobianas o antifúngicas naturales. Diseñar combinaciones de cultivos en base al tipo de raíces es tan importante como diseñar en base a la cosecha. Estrategias para aprovechar el poder de las raíces One. Siempre mantener raíces vivas en el suelo. Cada vez que dejamos un suelo desnudo, estamos perdiendo una oportunidad de regeneración. Las raíces vivas continúan exudando, estabilizando y alimentando incluso cuando no hay cosecha. 2. Usar cultivos de cobertura con enfoque radical. No se trata solo de cubrir la superficie, sino de trabajar las capas profundas del suelo. Plantas como nabo forrajero, mijo perla, avena negra o lupino no solo cubren, sino que abren, fertilizan y vitalizan el subsuelo. 3. Diseñar consorcios por tipo de raíz. Una mezcla de leguminosas, gramíneas, crucíferas y compuestas asegura cobertura, fijación de nitrógeno, control de patógenos y penetración vertical. 4. Rotación inteligente de cultivos. Cada especie deja una huella biológica. Alternar entre tipos de raíces rompe ciclos de enfermedades y activa diferentes zonas del suelo. 5. Cosechar raíces sin arrancarlas completamente. En algunos casos, dejar raíces en descomposición en el suelo, como cuando se corta en superficie, genera materia orgánica justo donde más se necesita. Las raíces, como herramienta de captura de carbono. Uno de los desafíos del siglo XXI es secuestrar carbono atmosférico de forma estable. Las raíces son uno de los mecanismos más eficientes. Capturan CO2 vía fotosíntesis. Lo transforman en exudados y biomasa subterránea. Esa biomasa se convierte en carbono estable en el suelo si hay vida microbiana que lo procese. Esto es, captura de carbono con inteligencia biológica. En lugar de grandes máquinas, usamos millones de microraíces funcionando en red, día y noche, sin costo energético externo. Reflexión final. Pensar con raíces. Una raíz no es solo una prolongación de una planta. Es su sentido del tacto, su intuición subterránea. La raíz decide hacia dónde crecer, qué alimentar, de quién rodearse. Cuando cultivamos raíces, cultivamos decisiones invisibles que determinarán la salud del suelo. Agroveterinaria al Día llega gracias a Cooperativa de Criadores del Cibao, Veterinaria del Norte, Horizonte Agrícola S.A., todo para su riego e invernaderos. Productores Agrícolas S.A., PASA, Manuel Tejada y Asociados, Agropecuaria Wilce, calidad insuperable. Instituciones Pecuarias Dominicanas, INOA Rosario y Asociados. Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFE, camino a la excelencia. Semilla 100% garantizada. Germinación saludable. Raíces más fuertes. Mejores frutos. Mejores cosechas. Seguridad para tu inversión. Teléfono 809-756-8985. De todos en semilla. AFIPA, Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección del Cultivo. Y con ustedes, sus conductores, el Dr. Manuel Díaz y el ingeniero agrónomo Luis Felipe García. La productividad futura y la estabilidad ecológica de nuestro sistema. Construir suelo no es solo una técnica, es una filosofía que empieza por abajo, por lo que no se ve. Capítulo 5. Minerales con propósito. Nutrición profunda desde el polvo de roca. Cuando hablamos de construir suelo fértil y resiliente, no basta con materia orgánica. La salud del suelo también depende de su contenido mineral, y no solo en cantidad, sino en equilibrio dinámico y biodisponibilidad real. El uso de polvos de roca,
arcillas específicas y minerales volcánicos, es una de las estrategias menos conocidas, pero más poderosas en la regeneración de suelos degradados. Este capítulo explora el rol profundo de los minerales, no como simples nutrientes, sino como elementos vivos que estructuran, nutren, catalizan y energizan los procesos del suelo. Polvo de roca, una medicina geológica. Los polvos de roca son materiales molidos a partir de rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias. Su aplicación no se basa en la química rápida del NPK, sino en una liberación lenta, profunda y estructurante de elementos esenciales para la vida. ¿Qué ofrecen estos polvos? Silicio, calcio, potasio, magnesio, hierro, fósforo, entre muchos otros. Oligoelementos como boro, manganeso, zinc, cobalto, molibdeno, esenciales en microdosis. Capacidad de remineralizar suelos agotados, como si reiniciáramos el sistema digestivo del suelo. Estimulan reacciones biológicas y microbianas claves en la rizósfera. Los suelos agrícolas intensamente explotados suelen estar físicamente erosionados y químicamente vacíos. La remineralización actúa como una cura lenta pero potente, restaurando la memoria geológica del suelo. ¿Por qué polvos y no fertilizantes solubles? Los fertilizantes solubles actúan rápido, pero interrumpen los procesos biológicos del suelo, acidifican, salinizan y crean dependencia. En cambio, los polvos de roca liberan nutrientes lentamente, en sincronía con la actividad microbiana. No contaminan napas ni cursos de agua. No alteran el pH bruscamente. Fomentan redes simbióticas al no reemplazar, sino alimentar, a los organismos del suelo. Permanecen activos durante años, nutriendo desde la base del sistema. Usarlos es adoptar una lógica de tiempo largo y nutrición viva. Se trabaja a nivel estructural, como si reforzáramos el esqueleto del ecosistema subterráneo. Minerales como catalizadores biológicos. No solo alimentan, activan. Muchos minerales no son nutrientes en sí, sino cofactores enzimáticos. Sin ellos, bacterias, hongos y plantas no pueden realizar procesos metabólicos clave. Ejemplos: zinc y manganeso, esenciales para enzimas fotosintéticas. Cobre y molibdeno, claves para la fijación de nitrógeno. Silicio, mejora la resistencia a plagas y sequías. Hierro, vital en la respiración celular microbiana. Boro, necesario para división celular y crecimiento de raíces. Los minerales correctos en el suelo son como los instrumentos afinados en una orquesta. Todo suena mejor cuando están en armonía. Aplicación práctica. ¿Cómo, cuándo y cuánto? 1. Diagnóstico previo. No aplicar ciegamente. Se recomienda análisis de suelo y en sistemas vivos, análisis de savia. La meta es equilibrio, no exceso. 2. Fuentes de polvo de roca recomendadas. Basalto molido, amplio espectro, silicio, calcio, magnesio. Granito molido, rico en potasio. Zeolita, mejora retención de nutrientes y agua. Caldolomítica, eleva pH y aporta calcio, magnesio. Arcillas verdes, estructuran y absorben toxinas. Roca fosfórica, fósforo de liberación lenta. 1. Métodos de aplicación. Incorporación superficial junto con compost o mulch. Dosis moderadas, de 1 a 5 toneladas por hectárea, dependiendo del tipo. En huertos, 1 o 2 paladas por metro cuadrado una vez al año. Activación biológica. Mezclar con compost o té de compost para acelerar biodisponibilidad. 1. Sinergias. Combinarlos con micorrizas y bacterias solubilizadoras. Evitar combinaciones con fertilizantes solubles agresivos. Usar junto a cultivos de raíces profundas, que los alcanzarán con facilidad. La regeneración mineral es lenta pero transformadora. La remineralización no actúa como una chispa, sino como una corriente constante que alimenta los procesos lentos y resilientes del suelo. Es ideal para sistemas que piensan a 3, 5, 10 años. En los primeros meses puede no verse gran diferencia visual, pero a mediano plazo el suelo gana textura y estructura. Sostiene mejor la humedad, aumenta la diversidad biológica, mejora el sabor, color y densidad nutricional de los alimentos, reduce la presión de plagas y enfermedades. Reflexión final: volver al polvo para volver a la vida. Polvo eres y en polvo te convertirás, dice el viejo adagio. Pero en la agricultura regenerativa, ese polvo es promesa, no fin. Al devolver al suelo sus minerales esenciales, estamos recordándole su capacidad de renacer. El polvo de roca es más que enmienda, es un puente entre la memoria geológica de la Tierra y el futuro fértil de nuestros suelos.
no se trata de añadir más productos, sino de restaurar la conversación elemental entre roca, microbio y raíz. Capítulo 6. Compost termofílico versus compost frío. 2 caminos hacia un suelo vivo. En la búsqueda por construir suelos fértiles y resilientes, el compost es una herramienta insustituible, pero no todos los composts son iguales. Existen caminos diferentes para transformar materia orgánica en vida fértil, y cada uno responde a un propósito, a una intención del ecosistema y del ser humano que lo cultiva. En este capítulo exploramos las diferencias fundamentales entre el compost termofílico y el compost frío, no para elegir uno sobre otro, sino para comprender cómo y cuándo usar cada uno para regenerar el suelo con inteligencia y sensibilidad. Compost termofílico. Fuego que transforma. El compost termofílico es el que alcanza altas temperaturas, 55-70 degrees Celsius, gracias a la acción de bacterias amantes del calor. Este tipo de compostaje es rápido, intenso y transformador. Ventajas. Mata semillas de malezas y patógenos. Descompone rápidamente materiales fibrosos, hojarasca, ramas, estiércol. Permite procesar grandes volúmenes en poco tiempo. Ideal para transformar residuos urbanos o de animales. ¿Cómo se hace? Proporción equilibrada de carbono, marrones y nitrógeno, verdes. 30, 1 aprox. Airea frecuente. Volteos cada 2-3 días para oxigenar. Control de humedad constante. Ni seco ni empapado. Tamaño mínimo de pila. 1 cubic meter para sostener temperatura interna. ¿Por qué funciona? La alta temperatura provoca una fermentación aeróbica intensa. Esto acelera la descomposición y genera un compost más higiénico, con nutrientes disponibles rápidamente. Es un fuego alquímico que transforma restos groseros en humus funcional. Pero ese mismo fuego también puede matar una parte de la vida microbiana original, por lo que el resultado es un compost rico en nutrientes, pero no necesariamente en biodiversidad viva. Compost frío. La lenta alquimia del bosque. El compost frío, en cambio, es más parecido a lo que sucede en el bosque. Una descomposición lenta, natural, sin intervención humana directa. Las hojas caen, se humedecen y lentamente se integran al suelo bajo la acción de hongos, lombrices, bacterias y escarabajos. Ventajas. Conserva una gran diversidad microbiana. No requiere volteo frecuente. Ideal para materiales secos, hojas, estiércol ya curado. Perfecto para jardineros sin prisa o suelos que necesitan restauración biológica. ¿Cómo se hace? Capas sucesivas de material seco y húmedo. En zonas protegidas, semisombreadas. No se controla temperatura ni humedad estrictamente. Tiempo de maduración. De 6 meses a 2 años. ¿Por qué funciona? Aquí, la prioridad no es la velocidad, sino la calidad biológica del resultado final. El compost frío favorece hongos, actinobacterias, lombrices, coleópteros y ácaros, generando una comunidad viva que se integra suavemente al suelo. Es más que un fertilizante. Es un inóculo vivo. ¿Cuál elegir? La decisión no es técnica, sino ecológica. Ambos tipos de compost tienen valor. La decisión de cuál usar depende de varios factores. Usarlos en conjunto, la fórmula regenerativa. En sistemas regenerativos bien diseñados, ambos composts pueden y deben coexistir. El compost termofílico puede ser usado para cargar de nutrientes un suelo en producción. El compost frío puede servir como base para inocular con vida suelos cansados o dañados. Incluso se pueden mezclar. Mitad termofílico plus mitad frío = sine compost balanceado. También pueden emplearse estratégicamente en zonas diferentes. Compost termofílico en camas de cultivo intensivo. Compost frío en áreas de bosque comestible o regeneración lenta. Reflexión final. Fuego o bosque. Ambos caminos del compostaje representan energías complementarias en el arte de cultivar suelo. Uno es el fuego alquímico que purifica y acelera. El otro, la sombra húmeda del bosque que acoge la vida. Comprenderlos no es solo cuestión de técnica, sino de leer lo que el suelo necesita en cada momento. La pregunta no es ¿cuál es mejor?, sino ¿qué necesita este suelo ahora? Al final, construir suelo es un acto de escucha, y el compost, ya sea termofílico o frío, es el lenguaje con el que respondemos a esa necesidad. Capítulo 7. Tierra viva. Cómo crear un ecosistema microbiano en el suelo. Durante siglos, se ha entendido el suelo como algo inerte, una mezcla de arena, limo y arcilla que sostiene a las plantas.
Pero la verdad, la gran verdad que transforma la forma en que cultivamos y nos relacionamos con la tierra, es que el suelo está vivo. No solo vivo, sino que es un ecosistema completo, interdependiente y en constante comunicación. Este capítulo nos lleva al corazón oculto de la fertilidad, la red invisible de vida microbiana que sustenta todo lo verde que nos rodea. Comprenderla no es un acto técnico, es un cambio de conciencia. ¿Qué es la vida del suelo? La vida del suelo está compuesta por bacterias, hongos, protozoos, nematodos, actinobacterias, arqueas, algas, rotíferos, lombrices, colémbolos y más. Cada uno cumple funciones específicas y esenciales. Bacterias descomponen materiales simples, fijan nitrógeno, crean pegamentos biológicos que estructuran el suelo. Hongos descomponen materia dura, lignina, celulosa, forman micorrizas que aumentan 1000x la absorción radicular. Protozoos y nematodos consumen bacterias y hongos, liberando nutrientes en formas que las plantas pueden absorber. Actinobacterias digieren materia difícil y suprimen patógenos. Microfauna airea el suelo, fragmenta materiales, disemina microbios. Todo esto forma una red alimentaria del suelo, una cadena trófica que se entrelaza profundamente con las raíces. ¿Por qué crear un ecosistema microbiano? Porque sin vida, el suelo no puede sostener plantas sanas ni almacenar carbono. Un suelo biológicamente activo nutre las plantas sin fertilizantes químicos, retiene más agua en menos profundidad, protege contra enfermedades, mejora la estructura del suelo de forma duradera, hace al suelo resistente al cambio climático. Al nutrir a los microbios, creamos un sistema autosuficiente y cooperativo, en lugar de uno que depende de insumos externos. ¿Cómo cultivar vida microbiana? El secreto está en alimentar, proteger e inocular el suelo. Aquí van estrategias clave. 1. Aplicar compost vivo. Usa compost que aún contenga diversidad activa. Compost frío, vermicompost, bokashi fresco. No solo aporta nutrientes, sino millones de organismos vivos por gramo. 2. Test de compost aireado. Prepara extractos oxigenados de compost con melaza o harina de roca. Aplícalos al suelo o foliarmente para inocular comunidades microbianas. 3. Evitar prácticas destructivas. Labranza, agroquímicos, suelos desnudos y compactación matan microbios. Minimiza o elimina estas prácticas. 4. Alimentar el suelo con materia orgánica diversa. Agrega mulching, raíces vivas, cultivos de cobertura. Los microbios necesitan carbono, proteínas, humedad y refugio. 5. Introducir hongos micorrízicos. Ya sea de fuentes naturales, compost de bosques o comerciales, los hongos son fundamentales para restaurar relaciones simbióticas con plantas. 6. Diseñar zonas de vida permanente. Crear islas de biodiversidad, donde la red trófica se mantenga año tras año sin ser perturbada. El suelo como sistema inmune. El suelo vivo es el sistema inmunológico del ecosistema. Cuando está sano, no hay lugar para plagas ni enfermedades. Los microbios benéficos compiten, antagonizan, cooperan y equilibran. Este equilibrio no puede ser imitado con químicos, solo puede ser fomentado con prácticas vivas. Ejemplos en acción. Un huerto urbano regenerativo que, tras 6 meses de test de compost y vermicompost, pasó de suelos compactos a tierra suelta, fértil y llena de lombrices. Una chacra en transición, donde la introducción de hongos micorrízicos permitió recuperar cultivos frutales afectados por estrés hídrico. Un jardín comunitario que usa mulching vivo, plantas cubresuelo, como hogar microbiano, logrando cosechas sin fertilizantes. Reflexión final. Dejar de matar para empezar a colaborar. Cada vez que pisamos el suelo, lo alteramos. Cada vez que lo dejamos desnudo, lo empobrecemos. Pero cada vez que lo cubrimos, lo alimentamos y le damos vida, estamos cultivando un aliado invisible y poderoso. Crear un ecosistema microbiano es crear suelo en lugar de usarlo. Es entender que no cultivamos plantas, cultivamos microbios y ellos cultivan las plantas por nosotros. Así empieza la verdadera agricultura regenerativa, invisible al ojo, pero viva en cada gramo de tierra. Agroveterinaria al Día llega gracias a Cooperativa de Criadores del Cibao, Veterinaria del Norte, Horizonte Agrícola S.A.,
todo para su riego e invernaderos. Productores Agrícolas S.A., PASA, Manuel Tejada y Asociados, Agropecuaria Wilce, calidad insuperable. Instituciones Pecuarias Dominicanas, INOA Rosario y Asociados. Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFE, camino a la excelencia. Semilla 100% garantizada. Germinación saludable. Raíces más fuertes. Mejores frutos. Mejores cosechas. Seguridad para tu inversión. Teléfono 809-756-8985. De todos en semilla. AFIPA, Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección del Cultivo. Y con ustedes, sus conductores, el doctor Manuel Díaz y el ingeniero agrónomo Luis Felipe García. Capítulo 8. Fungicultura del suelo. El rol de los hongos en la fertilidad regenerativa. Durante mucho tiempo, la agricultura moderna ha ignorado o combatido a los hongos del suelo, viéndolos como señales de enfermedad o podredumbre. Pero esta percepción no podría estar más lejos de la realidad. Los hongos son los grandes arquitectos del suelo fértil, los tejedores de redes subterráneas que permiten que todo funcione desde abajo hacia arriba. Este capítulo es un homenaje a esos silenciosos aliados. Exploraremos cómo cultivar hongos beneficiosos y por qué su presencia no solo es deseable, sino vital para la regeneración del suelo. ¿Qué hacen los hongos en el suelo? Los hongos desempeñan varios roles cruciales: descomponedores primarios, transforman madera, hojas y compuestos complejos como la lignina y la celulosa en nutrientes accesibles. Formadores de estructura, secretan compuestos como la glomalina, que une partículas de suelo y mejora la agregación. Socios simbióticos, forman micorrizas con más del 90% de las plantas, extendiendo su sistema radicular, aumentando la absorción de agua y nutrientes, especialmente fósforo. Agentes inmunológicos, producen antibióticos naturales que protegen a las plantas de patógenos. Mientras las bacterias trabajan a pequeña escala en entornos húmedos, los hongos trabajan a largo plazo, en ambientes más secos, formando las bases de los ecosistemas maduros. Bacterias versus hongos. ¿Qué tipo de suelo necesitas? Una de las claves para diseñar suelos regenerativos es equilibrar la proporción entre bacterias y hongos. Los suelos para cultivos anuales y hortalizas suelen ser bacteriales. En cambio, los suelos para árboles, arbustos y ecosistemas maduros deben ser dominados por hongos. Un suelo fungoso retiene más humedad. Es más estable estructuralmente. Nutre lentamente y a largo plazo. Aumenta la resiliencia a plagas. ¿Cómo fomentar hongos benéficos en el suelo 1? Evita labranza y disturbios. Cada vez que roturas el suelo, destruyes el micelio. Un sistema de no intervención o mínima alteración permite que las redes fúngicas se desarrollen plenamente. 2. Alimenta a los hongos. Los hongos se alimentan de materiales leñosos, ricos en carbono, como virutas de madera, hojas secas, papel sin tinta, cartón, cáscaras, ramas trituradas. No compiten por nitrógeno, necesitan estructuras que duren. 3. Aplica compost fúngico. El compost frío, el vermicompost maduro o el compost con residuos de poda triturada son fuentes potentes de colonias fúngicas. También puedes inocular con micelio cultivado. 4. Utiliza mulch forestal. Una capa de cobertura vegetal sin labrar crea el ambiente ideal, húmedo, fresco y lleno de materia lignificada, ideal para hongos saprófitos. 5. Cultiva hongos comestibles en el suelo. La fungicultura de especies como Stropharia rugoso annulata, seta del vino o champiñones puede hacerse directamente sobre bancales o compost, agregando además beneficios al suelo. 6. Haz test de compost fúngico. Extrae hongos beneficiosos con un té aireado con harina de avena o celulosa como alimento y aplícalo en zonas arbóreas, frutales o suelos degradados. El poder del micelio. Infraestructura viva. El micelio fúngico forma redes que literalmente conectan plantas entre sí, permitiéndoles compartir recursos, alertarse de amenazas y modular sus relaciones. Este sistema, conocido como Wood Wide Web, es la verdadera red que sostiene el bosque. En la agricultura regenerativa, el objetivo es crear suelo que se comporte como un bosque, no como un campo arado. Eso significa
Menos intervención, más conexiones. Ejemplos en el mundo real. En una finca regenerativa en Brasil, el uso de mulch de ramas trituradas duplicó la retención de humedad en un año, gracias al aumento de hongos saprófitos. En zonas áridas de México, setas del vino cultivadas entre cultivos permitieron reducir la evaporación y mejorar el vigor de los árboles.